¿Sabías que los egipcios usaban amuletos como protección contra el mal? ¿O que sus jeroglíficos contenían simbolismos divinos y sagrados que iban más allá de simples escrituras? Bienvenidos a la fascinante religión y mitología egipcia. En el antiguo Egipto, la religión no solo era un sistema de creencias, era el tejido mismo de la sociedad. Hace más de 5000 años, en las orillas del Nilo, floreció una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia, Egipto. La religión era fundamental en la vida diaria, permeando cada aspecto de la sociedad egipcia. Los egipcios creían en una miríada de dioses y diosas, y cada uno tenía un rol definido en la cosmología egipcia. Estos seres divinos eran adorados en magníficos templos y a través de complejos rituales. ¿Sabías que el libro de los muertos contenía hechizos y fórmulas para asegurar la vida eterna? Los egipcios creían que el mundo estaba dividido en tres partes: el cielo, la tierra y el inframundo. Los egipcios se preparaban meticulosamente para la vida después de la muerte, tenían un elaborado proceso de momificación para preservar el cuerpo después de la muerte, y depositaban ofrendas y el libro de los muertos junto a los difuntos. Así que, prepárense para adentrarse en un mundo lleno de dioses y diosas, mitos fascinantes, prácticas rituales y una cosmovisión única. ¿Cómo se originó el mundo? ¿Quiénes crearon los cielos y la tierra? ¿De dónde vinieron los dioses y diosas? Estas son preguntas que han sido planteadas por los seres humanos desde el principio de los tiempos. Los egipcios creían que el mundo era un disco plano rodeado por el océano. El sol era considerado un dios, y el faraón era considerado el hijo del sol. En la rica mitología egipcia, el nacimiento del mundo era un misterio que los antiguos intentaron explicar a través de sus mitos. Vamos a explorar estas fascinantes perspectivas sobre el origen del universo. En Hermópolis, según el libro de los muertos, la creación se atribuía a la Octoada, un conjunto de 8 dioses primordiales representando elementos duales como el vacío y la eternidad, la oscuridad y la luz. Estos seres se fusionaron para dar origen al Benben, el montículo primordial. Este era a menudo representado como una pirámide, del cual surgió el sol, iluminando el mundo. La Octoada estaba compuesta por Nan y Naunet, las aguas primordiales; He y Auet, el vacío y la eternidad; Kuk y Kauket, la oscuridad y la luz; Amaunet y Amunet, el misterio y la ocultación. En Heliópolis, Atum, el dios autoengendrado, emerge del montículo primordial. Luego, mediante la masturbación divina, crea a Suitefnut, quienes a su vez engendran a Heb, el dios de la tierra, y Nat, la diosa del cielo. Heb y Nat tuvieron 4 hijos que representaban las fuerzas vitales: Osiris, Isis, Set y Neftis. Así se creó la Enéada, 9 deidades primordiales que representan fuerzas cósmicas. Heb y Nat se enamoraron y se abrazaron, pero su unión amenazaba con destruir el mundo. Los otros dioses, encabezados por Ra, el dios del sol, separaron a Heb y Nat, creando así el cielo y la tierra. Ra luego creó al resto del universo, incluyendo los planetas, las estrellas y la vida en la tierra. En Memphis, la creación se atribuía a Ata, quien imaginaba el mundo en su mente y lo manifestaba con su palabra. Cada vez que pronunciaba el nombre de algo, lo creaba. Se le asociaba con la formación de Atum y la Enéada, enfatizando la importancia del pensamiento y la creatividad. En Tebas, la ciudad del dios Amón, la creación se atribuía a Amón mismo. Amón era un dios misterioso y oculto, y su naturaleza era incomprensible para los humanos. Un mito tebano comparaba el acto de creación de Amón con el llamado de un ganso que rompió la quietud de las aguas primitivas y causó la formación de la Octoada y de la Enéada. Tebas fue ideada como el lugar donde se localiza el surgimiento del montículo primordial del principio de los tiempos. Los antiguos egipcios creían en la importancia de la dualidad, el caos y la armonía, personificados en figuras como Amón, el dios del caos, y Maat, la diosa de la armonía y la verdad. Amón personificaba lo incomprensible, mientras que Maat representaba el orden y la estabilidad. La interacción entre estas fuerzas opuestas era crucial para el equilibrio del universo. En los templos egipcios, se expresaba esta dualidad a través de ceremonias y rituales, honrando tanto el caos necesario para la creación como la armonía esencial para la existencia.
En el corazón de la mitología egipcia se encuentra un panteón diverso y fascinante, compuesto por dioses y diosas con poderes, atributos y roles distintivos. Exploraremos sus principales dioses. Comencemos con Amón. Era el dios supremo de la mitología egipcia, y su culto se extendió por todo el país durante el Imperio Nuevo. Era considerado el dios de la creación, la fuerza, el poder y la realeza. Se le representaba como un hombre con barba que llevaba un tocado con 2 plumas de avestruz y un disco solar. También se le asociaba con el carnero, que era un símbolo de fertilidad. El culto a Amón estaba estrechamente ligado al poder faraónico. Los faraones se consideraban la encarnación de Amón en la tierra, y su legitimidad se basaba en su relación con el dios. Amón era a menudo adorado en conjunto con su esposa Mut, la diosa madre. Juntos, eran conocidos como Amón-Mut. El templo de Amón en Karnak era uno de los más grandes del mundo antiguo. Geb, también conocido como Keb, era el dios de la tierra, se le consideraba el protector de la tierra y de sus habitantes. Geb era a menudo representado con un cetro en la mano, que era un símbolo de su poder. Se creía que Geb tenía el poder de causar terremotos. Era hermano y esposo de Nat, padre de los dioses Osiris, Ses, Isis y Neftis. Nat, también conocida como Nat-Toi, esposa de Geb, era la diosa del cielo. Nat era a menudo representada como una mujer con la piel azul o negra, que se asociaba con la noche y el cosmos. A veces se la representaba con estrellas en su cuerpo, que simbolizaban las estrellas en el cielo. Nat era también una diosa de la fertilidad y la abundancia. Ra, el dios del sol, poderoso y supremo entre los dioses. Se le representaba con un disco solar sobre su cabeza, y su viaje diario a través del cielo era una manifestación de su poder creativo. Imagínate a un dios con cabeza de halcón, poderoso y sabio, navegando los cielos cada día en su barca solar. Ra enfrentaba sus propias batallas, como luchar contra Apep, la serpiente del caos, todas las noches para proteger la creación. Ra también era Khepri, el escarabajo sagrado que representaba el ciclo eterno del amanecer y el renacimiento. Luego tenemos a Osiris, dios de la resurrección y la vida después de la muerte. Fue asesinado por su hermano Set, quien lo cortó en pedazos y los esparció por todo el mundo. Pero gracias a la magia de su esposa Isis, encontró los pedazos del cuerpo de Osiris y lo resucitó para gobernar el mundo de los muertos. Osiris y Isis tuvieron un hijo, Horus. Isis, la diosa madre, era conocida por su poder sanador y su papel como protectora de los niños. Su habilidad para resucitar a Osiris la convirtió en un símbolo de la magia y la resurrección. Se creía que poseía el conocimiento para realizar encantamientos y hechizos poderosos. Horus, con cabeza de halcón, representaba la realeza y la protección. Horus ganó la batalla contra Set y se convirtió en el faraón legítimo de Egipto. Su lucha contra Set, el asesino de su padre Osiris, simboliza la lucha entre el bien y el mal. Horus es una deidad cósmica, un ser fabuloso cuyos 2 ojos son el sol y la luna. El ojo izquierdo era conocido como el ojo de Horus y este era un símbolo de protección y poder. Los faraones se consideraban descendientes de Horus. Set, el dios egipcio de la violencia, el caos y la oscuridad, era el dios de las tormentas y los huracanes. También el dios de la guerra. Se creía que era el protector de los soldados en el campo de batalla. Set estaba celoso de Osiris y lo asesinó, fue desterrado a las regiones del desierto, asociado con las tormentas de arena y protector de las caravanas que surcaban el país de los grandes faraones. Tot, el dios egipcio de la escritura, la sabiduría, la magia y la medición, era el escriba de los dioses y el inventor de la escritura jeroglífica. Tot, el sabio y poderoso, es reconocido por su cabeza de ibis o babuino, símbolos de la sabiduría y la inteligencia. Era el responsable de registrar todos los acontecimientos del mundo, de medir el tiempo, el espacio y el universo. Maestro de la magia, era el responsable de juzgar a los muertos en el inframundo. Los griegos lo identificaron como Hermes. Anubis era el hijo de Osiris, y de Neftis, la diosa de la oscuridad y la noche. Era el responsable de examinar el cuerpo del difunto y de prepararlo para la momificación. También era responsable de pesar el corazón del difunto en la balanza de la justicia.
Si el corazón era más ligero que la pluma de la verdad, el difunto era admitido en el paraíso. Si no, el difunto era condenado a sufrir en el infierno. Se creía que ayudaba a los muertos a encontrar su camino en el inframundo y de que recibieran un juicio justo. Bastet era una diosa egipcia de la fertilidad, el amor y la protección. Representada como mujer con cabeza de gato, simbolizaba la fertilidad y curación ligadas a estos felinos sagrados. Considerada hija de Ra, su protección se extendía a mujeres embarazadas y niños, asociándola con la estrella Sirio. Enfurecida, adoptaba la forma de leona. En sus templos se criaban gatos y albergaban gatos momificados. Sekhmet, también conocida como Sekhmet, era una diosa leona. Era la diosa de la guerra, la destrucción, la peste y la medicina. La leona era un animal sagrado en la cultura egipcia y se asociaba con la fuerza, el poder y la ferocidad. Se creía que Sekhmet era la hija del dios del sol Ra. Era su diosa de la guerra y la destrucción, y se le pedía que ayudara a Ra a derrotar a sus enemigos. También era la diosa de la peste y la medicina. Se creía que ella era la responsable de las enfermedades y las epidemias y podía curar a los enfermos y heridos. Se creía que Sekhmet tenía el poder de causar incendios y sequías. Sobek era un dios cocodrilo. Era el dios del río Nilo, la fertilidad, la fuerza y la protección. Se creía que Sobek era el creador del río Nilo. Era considerado el protector del río y se le pedía que asegurara la abundancia de agua y alimentos. En el mundo egipcio, la muerte no significaba el final, sino el comienzo de una nueva vida. Los egipcios creían en una vida eterna después de la muerte. Tras el juicio del alma, aquellos cuyos corazones eran más ligeros que la pluma de la verdad eran recompensados con el paraíso, mientras que los malvados eran castigados en el inframundo. El mito de Osiris, asesinado por su hermano Set y resucitado por su esposa Isis, simboliza el ciclo eterno de la muerte y la resurrección. Él se convirtió en el dios que preside el más allá, ofreciendo esperanza a los fallecidos. Desde el mito de la creación con Ra naciendo cada día con el amanecer hasta la batalla entre Horus y Set, los mitos egipcios representaban la lucha entre el bien y el mal, la justicia y el caos, ofreciendo lecciones morales y cósmicas. ¿Quieres seguir descubriendo los secretos de la fascinante mitología egipcia? Suscríbete para más contenido increíble y no olvides darle un gran me gusta si disfrutaste explorando este antiguo universo de dioses y misterios.